Bueno, muy buenas tardes, aprendices. Bienvenidos a este espacio de formación. Teniendo en cuenta que ya se dio inicio a la grabación de la sesión, voy a leer la autorización. Sé que este es un horario atípico y realicé el cambio, ya que el día de hoy había partido, entonces pensando en que ustedes no se iban a conectar en las horas de la noche, entonces cambié el horario para temprano, para las 5 de la tarde. Por esa razón se hizo este cambio de horario. Autorización de la grabación. Teniendo en cuenta la grabación de esta sesión constituye un tratamiento de datos personales, se informa a todas las personas presentes que esta grabación será usada solo con fines educativos, buscando que esté disponible para posterior consulta por los presentes o aquellas personas que no hayan podido asistir a la sesión en directo. Aclarando que solo podrá usarse en el entorno del tecnólogo en gestión agroempresarial y los aprendices inscritos en él, coordinador escena o personal designado por la institución para seguimiento y supervisión, que será colocada en el canal de YouTube dispuesto para la ficha de formación con visibilidad oculta, acorde a las condiciones generales de tratamiento de sus datos personales, además de otras condiciones de uso y participación. Vale, chicos, entonces atendiendo a aquellos acuerdos de formación que tenemos dentro de nuestras sesiones, damos inicio a nuestro tercer encuentro del área de comunicación, competencia de comunicaciones, en la cual vamos a estar hablando acerca hoy de un tema muy interesante que va a ser complemento de lo que hemos venido trabajando en las 2 semanas anteriores. Hoy vamos a trabajar bajo el objetivo de conocer los sistemas, signos propios de todo sistema comunicativo, para dar sentido a nuestro mensaje y que pueda ser interpretado de forma como se espera. Dentro de la agenda del día de hoy vamos a tener en cuenta, primero, pues dudas e inquietudes de la semana anterior, aunque ya creo que estábamos al día en calificaciones de las actividades, pero si tienen alguna pregunta, con el mayor de los gustos. Hoy vamos a tener 3 temas súper importantes que son la semiótica y la semiología dentro de lo que es la comunicación, entendiendo que son los signos, los conectores lógicos que debemos tener en cuenta para la argumentación, los diagramas que podemos usar para la interpretación y en sí el caso de interpretar a través del discurso con el uso de preposiciones y el registro de la información. Luego de ello vamos a hablar de la evidencia a entregar, que es una infografía en la cual vamos a trabajar la comunicación de la interpretación del entorno. Entonces, para dar inicio a nuestra sesión de hoy, vamos a ver si tenemos alguna duda, pregunta o inquietud. No sé si de pronto exista. Buenas tardes, Hola, instructora. Emilce, ¿cómo Hola. estás? Bien, sí, señora. Es que estuve como enferma de la garganta y no podía hablar bien, no se me escuchaba. Entonces el video lo pude enviar hasta hoy. Listo, Emilce. Entonces era eso. Y, Perfecto. y ahí quedé No te preocupes, tranquila. me pasé del tiempo. Le No te agradezco. preocupes. Vale, perfecto. Gracias. Teniendo en cuenta que su merced pues lo envió ya que no tenías voz, pues no hay problema, yo te lo califico sobre el 100%. Listo, entonces continuando, vamos a dar inicio a nuestra sesión de hoy. Vamos a ver un video, no sé si de pronto ya lo revisaron dentro de la... que lo podamos observar un poco más acerca de lo que es esa importancia de la comunicación y la interpretación. Semiótica y semiología. Para el desarrollo de este componente es necesario comprender el significado de semiótica, que según el diccionario filosófico es la disciplina que se ocupa del estudio comparativo de los sistemas de signos, desde los sistemas de señalización más sencillos hasta los lenguajes naturales y los lenguajes formalizados de la ciencia. Como aporte adicional, Umberto Eco nos dice en una entrevista que la semiótica es una disciplina que estudia las interpretaciones. Dicho esto, la semiótica se puede comprender como el estudio de los signos dentro de un sistema de comunicación. Por tanto, se relaciona con la lingüística. La semiótica se divide en 3 disciplinas de estudio. La semántica, que estudia el significado de los signos. La sintáctica, que estudia la relación entre los signos. Y la pragmática, que estudia la forma en que son interpretados los signos.
Por otra parte, según Ferdinand de Saussure, quien es reconocido como el padre de la lingüística, define la semiología como la ciencia que estudia la vida de los signos en el seno de una sociedad. A su vez, definió el signo como una diada íntimamente relacionada. El significado es el concepto y el significante es la representación del signo o huella psíquica del signo. Es así como, por ejemplo, un signo puede ser una bandera como la de Colombia, que es una representación de 3 colores en forma horizontal y unos porcentajes de tamaño del amarillo, el azul y el rojo. Esto sería el significado, un espacio de 3 colores en orden descendiente, amarillo, azul y rojo. Mientras que el significante es todo lo que conlleva consigo esa representación cromática. Por ejemplo, ¿qué significa el amarillo? ¿Y por qué es más grande? Ese es el significante, lo que se ve más allá del color y pasa con casi todos los sistemas de signos, símbolos y señales en nuestro ecosistema sensorial. Bueno, este es un pequeño abrebocas, una pequeña como introducción de lo que en realidad a tratar de entender el día de hoy. Cuando nosotros hablamos de lo que es simplemente lo que vemos y la interpretación que le damos, estamos hablando de cómo nos podemos relacionar con el medio en el cual existimos. Y para ello debemos tener en cuenta la semiótica y la semiología. Como inicialmente lo estuvimos viendo, son ciencias que se derivan de la filosofía y que se dedican simplemente a estudiar cuáles son esos sistemas de comunicación dentro de las personas, la humanidad, la sociedad, y cómo interpretamos cada uno de los símbolos, entendiendo los símbolos no solamente como imágenes gráficas, sino también todo lo que hablamos nosotros y vemos de textos, imágenes, audios y las interpretaciones que le tenemos a cada uno de ellos. La semiótica y la semiología. Para ello, pues vamos a ver un poquito más amplio lo que son los significados de cada uno de ellos. En la semiología tenemos simplemente el estudio de esos signos y de su significado, es decir, en el contexto de lo que nos comunicamos, qué interpretación le estamos dando. La semiología está dada por cómo las personas asignan un significado a ese signo. Por ejemplo, dentro de nuestra cultura, de la cultura en la cual nosotros nos hemos venido desarrollando como personas y como seres humanos, hemos entendido que el color de luto, por ejemplo, que significa tristeza, respeto por los muertos, es el negro. En otra cultura, como lo es en India, por ejemplo, el color que marca esa misma interpretación es el morado. Es allí donde empezamos a entender cuál es ese signo, que es el color en este caso, y su interpretación o significado dentro no solamente de que es un color, sino que adicional la interpretación, el significante que nosotros le damos dentro de la comunicación que tenemos con el resto de las personas con las cuales convivimos. La semiótica, por su vez, es muchísimo más amplia, ya que abarca no solamente la parte de la interpretación, sino que también estudia el signo y el significado dentro de contextos que debemos tener en cuenta, en donde ya incluimos la música, la interpretación cultural, la interpretación visual. La semiótica también es importante tener en cuenta que lo debemos interpretar y tener en cuenta en todos los ambientes, tanto personal como laboral, y que va evolucionando a través del paso de los años o del tiempo. Cuando nosotros hablamos de la semiótica, que va a ser el signo principal del cual nosotros vamos a estar hablando, ya que es como esa base de información y a la cual le vamos a dar valor y sentido, obviamente debe ser interpretado o dado por un significado. Es así como nosotros estamos interpretando y dándole un significado. Cuando ustedes ven, por ejemplo, un corazón, la interpretación, el significado es el icono o el signo es el corazón. El significado es culturalmente, estamos hablando de sentimientos.
Y el significante puede ser me gusta, lo quiero, está de moda, porque ya dentro de las redes sociales el me gusta, que es el corazón, tiene otros significados. Y si se dan cuenta, dentro de lo que estamos viendo en la sociedad actual y en la comunicación actual, también va evolucionando el significado de cada uno de los signos. Cuando nosotros hablamos de los signos, estamos hablando de todas esas cosas que nosotros podemos tener como unidad que nos sirve para la comunicación. Y dentro de ellos podemos entender siempre la necesidad de tener un significado y un significante. En estos ejemplos que estamos viendo, por ejemplo, la palabra árbol sería nuestro signo, ¿verdad? Que es lo que estamos viendo de manera escrita, tangible o visual en cada una de las fotografías. El significante. ¿Qué es un árbol? Elemento grande, el concepto o el significado sería un trozo que está anclado a la tierra, que se eleva, que tiene ramas, hojas, eso sería un árbol. ¿Y cuál sería ese significante que nosotros le damos? Entonces, el significante ya sería la interpretación de lo que nosotros damos a la palabra árbol y cómo la tenemos estructural. Cada uno de estos elementos, siempre cuando nosotros hablamos del signo, estamos hablando de cosas adicionales que nos van a ayudar ¿a qué? A mejorar la interpretación. Y entonces cuando nosotros hablamos del signo, no solamente estamos hablando de esas cosas que estábamos viendo como elemento de comunicación, también debemos tener en cuenta que para tener una buena redacción y una buena comunicación hay algo adicional que son los signos de puntuación o los signos ortográficos. Cuando nosotros hablamos de los signos ortográficos, estamos incluyendo no solamente los signos de puntuación, sino también los signos auxiliares. ¿Cuáles son los signos de interpretación? Son los que nos ayudan a marcar entonación, interpretación, pausa en el momento de leer y nos ayuda, obviamente, a comprender el mensaje de una manera adecuada. Esto permite que de verdad sea entendido como yo quiero y que no dé paso a ambigüedades. Por eso es importante tener en cuenta el signo de puntuación. ¿Cuáles son los signos de puntuación? La coma, las comillas, los dos puntos, la interrogación, la exclamación, paréntesis, punto, dos puntos, puntos suspensivos, punto y coma, raya, entre. Creo que esos son los principales. No me faltó, creo que ninguno. El corchete, sí, me faltó uno. Ok, pero adicional, recuerden que tenemos signos auxiliares. Y esos signos auxiliares nosotros podemos darle función dentro de lo que nosotros estamos comunicando. Existen los apóstrofos, por ejemplo, que en nuestro idioma pues no son tan comunes de utilizar como por ejemplo en el inglés, que son muy, muy importantes para complementar o condensar y reducir la cantidad de palabras que nosotros estamos escribiendo. El asterisco, la barra, la diéresis, el barra me estoy refiriendo al slash o backslash, el guión y la tilde. La tilde es un signo auxiliar que es fundamental. Y recuerden que todas las palabras mayúsculas o minúsculas llevan tilde. No importa que estén en mayúscula. Eso fue como un paramétrico que nos dio la Real Academia de la Lengua hace muchísimos años, cuando las máquinas de escribir no tenían la posibilidad de tenerle las tildes. Entonces, por eso era que no se escribía las mayúsculas con tilde, porque no tenía el espacio suficiente las máquinas antiguas. Pero en la actualidad, eso ya no sucede. Tenemos muchísimos programas a mano, elementos muy modernos que nos permiten escribir muy bien y utilizar esos signos auxiliares de manera adecuada. El punto, la coma, el punto y coma, los dos puntos, puntos suspensivos, los signos de interrogación y admiración como signos de puntuación nos permiten dar la intencionalidad a lo que nosotros estamos escribiendo y hablando. Así como nosotros escribimos, igualmente nos va a llevar de la mano en la forma de la lectura. Y es por eso que se hace tan importante
el hecho de conocerlos y entenderlos y sobre todo utilizarlos. Miren chicos, a mí me parece algo como ilógico, no sé de pronto qué buscamos ahorrar de tiempo comiéndonos como esos signos que son tan importantes. Recordemos que cada uno de ellos tiene un significado y una manera de utilizarlos. La coma yo creo que es el que más se utiliza y es el que nos va a ayudar más a darle como sentido a la oración que estamos escribiendo y leyendo. Es importante porque ayuda a separar elementos, puntos de vista y permite dar como pausas de milésimas de segundo al leer. Yo siempre les digo, cuando ustedes van a leer una frase y hay una coma, alcanzamos a contar uno. Entonces, por ejemplo, si hubiese un texto que decimos separar los elementos, coma, entonces separar los elementos, 1, personas, 1, animales de una oración, para poder tener en cuenta esa separación. Siempre nos ayuda a dar como intencionalidad a lo que nosotros estamos escribiendo. El punto y coma, por el contrario, hace una pausa más larga. Yo siempre la cuento hasta 2 y les aconsejo siempre contarla hasta 2 y nos ayuda a separar oraciones largas y a separar ideas diferentes pero que están relacionadas en el mismo tema. Por ejemplo, el día de mañana tenemos formación a las 7 de la noche. Tomamos un taxi que nos dejará cerca de la estación. Pero la estación estaba cerrada. Tiene relación, pero está con otra idea diferente acerca de la principal. De esa manera es importante cuando complementamos con la siguiente parte, la primera, después del punto y coma, nos complementa lo que está antes del punto y coma, entonces ahí lo debemos hacer. O diferencia dos ideas, pero que están relacionadas sobre lo mismo que estamos hablando, o dos ideas que complementan una a la otra. Y allí utilizamos el punto y coma. Los dos puntos nos ayudan como a enumerar, a decir el por qué o algo que está causando debido a algo. Por esa razón se utiliza y contamos hasta 3 cuando vamos a hablar. Por ejemplo, los colores primarios son amarillo, azul, rojo. Y ahí utilicé 2 puntos y comas entre cada uno de los colores. Cuando nosotros hablamos de cada una de estas cosillas que estamos hablando, que son los signos de puntuación, debemos entender ahora a unos que yo les tengo mucho respeto, los puntos suspensivos. Los puntos suspensivos quieren decir que viene algo después de, pero no son sino 3. Por más de que tú esperes que vaya a suceder algo más allá, son solamente 3 puntos suspensivos. No son 6, no son 2, son 3. ¿Listo? Supremamente importante. Interrogación y admiración, siempre en el idioma español deben estar el de apertura y el de cierre. Este también nos sirve como espacio de coma o de un punto y coma. Entonces, tengamos en cuenta que cuando nosotros tenemos un signo de interrogación o un signo de admiración, no puede estar seguido de una coma o de un punto y coma. Ahí ese nos sirve como una pausa dentro de lo que nosotros estamos escribiendo. Esto es importante dentro de la parte de la redacción. No sé si de pronto tengamos alguna duda con el manejo de alguno de estos en este momento. Ok, listo. Dime, Milce. No es tanto como una duda, sino que pues como uno los usa casi todo el tiempo, las comas, los puntos, punto y coma, el signo de interrogación, uno pasa por alto realmente el significado de cada uno de esos símbolos, ¿no? O sea, lo omite o no sé, eso ya se vuelve como automático, pero el estudio de la semiología y la semiótica son los que nos dan como pistas, como de dónde salió esto, por qué se debe usar, en qué textos, en qué párrafos se debe usar,
cómo hacer el uso adecuado también de esos signos. Eso lo pasa uno por alto todo el tiempo, o sea, no le presta uno la atención suficiente y debería sí ser todo momento más consciente, menos automático y más consciente de cómo usa los signos. Total, estoy de acuerdo contigo, Emilce, porque es que, ¿qué sucede? Nosotros en este mundo tan de afán, porque ahora podemos decir que a toda hora estamos de afán, a toda hora tenemos muchas cosas que hacer, a toda hora estamos pensando en mil cosas al tiempo y de verdad se nos vuelve para algunas personas esto de manera automática. Y tristemente, para las más recientes generaciones, se ha convertido en algo innecesario. Y de verdad que es muy triste ver cómo la falta de estos signos ortográficos se prestan para muchísimos errores de interpretación, para incomodidades que pueden surgir, malas interpretaciones. Y adicional, ahora hemos traído mucha jerga y mucha palabra extranjera, mucho extranjerismo y hemos utilizado tanto vulgarismo que se nos está haciendo normal en el día a día y eso no está bien. Nosotros debemos aprender a respetar nuestro idioma y eso también conlleva a utilizar adecuadamente y ser consciente, como lo dice Milce, de lo que uno está haciendo, de lo que uno está escribiendo. Entonces, sí, totalmente de acuerdo. Y por ello también es importante que tengamos en cuenta este tema que no sé, estamos acostumbrados a decir, a escribir casi siempre con las mismas palabras para todo. Y entonces aquí entramos a ver cuáles son esos conectores y esa necesidad real que nosotros debemos tener de la generación y la utilización de los conectores. Porque es que cuando nosotros hablamos de conectores vamos a decir, bueno, pero ¿eso qué es? Cuando nosotros escribimos palabras tenemos unas pequeñitas que nos ayudan como a unir de manera lógica y entendible los párrafos, las frases, todo lo que nosotros vayamos a escribir, articulando las ideas y creando esa comprensibilidad de lo que estamos haciendo y diciendo. Por esa razón debemos tener en cuenta los conectores. Los conectores como herramientas ¿de qué? De cohesión, de unión, de frases y de párrafos. Y por ello tenemos conectores según la función con la cual la vamos a utilizar. Y cuando nosotros hablamos de esas herramientas que nos ayudan a unir, estamos hablando de cuáles son las funciones. Y entonces cuando nosotros hablamos de conectores y de funciones, debemos, perdón que me están preguntando aquí una cosa, función, que debemos entonces tener en cuenta que cuando nosotros hablamos del uso de estas expresiones, debemos tenerlas en cuenta según su clasificación. ¿Y cómo los podemos clasificar? Entonces los podemos clasificar porque nos ayudan a adherir, o sea, son de adición, son aditivos, como por ejemplo, también, si yo digo esto, también esto, estoy uniendo las dos ideas. Si digo esto, asimismo, esto, estoy uniendo. Entonces, de esa manera podemos empezar a entender un poco esos de adición. Encontramos también los de contraste o los de oposición. Y cuando hablamos de contraste o de oposición, estamos hablando de aquellos que son al contrario, ¿verdad? Que nos están hablando de diferencia. Y entonces allí tenemos, por ejemplo, al contrario, sin embargo, aunque, por otra parte, por el contrario, por otro lado, todos estos nos pueden ayudar a oponer dos ideas que estamos proponiendo dentro de nuestra redacción. Y también tenemos los de causa y efecto. Los de causa y efecto son aquellos que nos ayudan a entender como el porqué de las cosas. Entonces, estoy cansado debido a que hoy hice mucho ejercicio, debido a que es un conector. Por culpa de, a causa de, por supuesto que, por consiguiente, por esta razón,
de ahí en adelante, de ahí en que. Por lo tanto, todos estos son conectores de causa y efecto. Esto nos ayuda y yo les aconsejo siempre tener a mano como ese listado de los diferentes conectores para que no siempre utilicemos los mismos en el momento que estemos escribiendo, ya que eso va a enriquecer muchísimo tanto el texto como la interpretación. Y es por eso que es importante que tengamos en cuenta que, bueno, ya estamos hablando de que tenemos clasificación por que nos unen ideas, nos separan ideas o nos dan causa y efecto. Pero adicional, también encontramos que hay otros que son de tiempo, por ejemplo, al principio, al final, desde este momento, desde entonces, ahora, de hoy en adelante, mientras tanto, todos esos nos van a hablar de que es de tiempo o que son temporales. También hay de ejemplificación o que nosotros podemos utilizar para explicar las ideas. Por ejemplo, en efecto, en otras palabras, en pocas palabras, es decir, valga decir, dicho de otra manera, todos estos nos ayudan a ejemplificar. De semejanza o de comparación, como su nombre lo dice, pues nos ayudan a hacer como una analogía, haciendo como igualmente, de igual modo, de la misma manera, del mismo modo, asimismo. Todo esto nos va a ayudar a hacer esa comparación. Y tenemos de énfasis, que son los que nos van a ayudar a interpretar como la importancia de algo. Entonces, ciertamente, en otras palabras, es decir, estamos otra vez repitiendo lo más sobresaliente, lo más importante, para que sea destacado dentro de lo que nosotros estamos escribiendo y pues sea entendido por quien lo está leyendo. Dentro de las preposiciones y los conectores, ya estamos hablando de que tenemos otros conectores que nos ayudan y que son preposiciones. Entonces, hablamos de los conectores de adición, oposición, causa y efecto, los que podemos utilizar de tiempo, de ejemplificación, de semejanza y de énfasis, pero adicional hay otros que los conocemos como preposiciones y que nos van a ayudar a comunicarnos de una manera directa. Cuando hablamos de una conclusión o un resumen o una síntesis, por ejemplo, en pocas palabras, finalmente, para resumir, para terminar, por último, los especiales, que son los de ubicación, al frente, al lado, abajo, en el fondo, condicionales, los que nos ayudan como a ir suponiendo la necesidad de algo. Entonces, con tal que, puesto que, siempre que, la condición de que, y los de finalidad, que a diferencia de los de conclusión, aquí nos dan ya como ese ante todo, como lo más importante para concluir. Finalmente, lo que necesitamos por otra parte, por otro lado, o al principio, porque lo podemos colocar en la parte inicial. Porque estamos diciendo es cuál es ese como orden específico que le estamos dando, como ese objetivo. Y tenemos los de certeza, donde, por ejemplo, en realidad, indudablemente, evidentemente, todos estos que nos da como la certeza y la seguridad de algo. Y los copulativos, que son también y, ni y no solo. Esos son poquitos, pero son muy prácticos y determinados. Entonces, todo esto que estamos viendo, que yo sé que en algún momento de nuestro bachillerato lo empezamos a ver, son los que debemos empezar a interpretar y a conocer para poder comunicar. Pero hoy, en el mundo comunicativo de hoy, tenemos otras herramientas que nos ayudan a generar esa comunicación. Y eso lo vamos a hacer a través de la interpretación gráfica que nosotros podemos hacer de lo que estamos escribiendo. Y entonces nos va a ayudar a tener una interpretación más
desmenuzadita para la persona que está siendo nuestro interlocutor o receptor de la comunicación. Permítanme un segundo, voy a prender la luz por acá. Ay, este no es. Es que me tocó cambiarla. Ya. Estas herramientas obviamente nos van a ayudar a entender cómo nosotros, así como organizamos las ideas, las palabras, con esos conectores, con esos gerundios, con esos elementos léxicos que nos van a ayudar a interpretar, también lo podemos hacer de una manera estructurada a través de ¿qué? De diagramas, de gráficos, de flujogramas, que nos van a ayudar a comprender en realidad cuál es la organización de lo que nosotros estamos comunicando. Y para ello tenemos diagramas, mapas, gráficos, esquemas y flujogramas. Cuando nosotros hablamos de los diagramas, estamos hablando como de esquemas en donde relacionamos palabras o frases que vamos a ir estructurando para organizar la información. Los mapas cognitivos ya son un poco más personales y permiten que nosotros tengamos ideas y conceptos un poco más mentales y que vamos a ir colocando alrededor de una idea principal. Los gráficos nos van a ayudar a interpretar ya la parte de números, la parte numérica, donde tenemos unas interpretaciones y donde podemos complementar con unas conclusiones que nos van a ayudar a dar a entender el tema. El esquema, obviamente, nos va a ayudar a tener como elementos que podemos relacionar con conceptos, resaltando lo más importante para poder estructurarlo y cuadrarlo con esos conectores, con esos corchetes que nos van a ayudar a que tenga un orden y una jerarquización, que es supremamente importante, así como también se da en el flujograma. La diferencia con el flujograma es que todo va en una secuencia o en un proceso, que va a tener una lógica de interpretación que tiene un inicio y una finalización. De esta manera nos da como una organización más estructurada de lo que podemos escribir y cómo podemos utilizar nuestros conectores. ¿Alguna duda o pregunta hasta este punto? No, instructora. Perdón, ¿el mapa cognitivo es el mismo mapa mental? Sí, sí, Ya. señorita. El mapa cognitivo es Pensé el que, mismo mapa mental. Por eso yo decía que pensé que- alrededor de una palabra o una idea escribimos muchas otras, pero que es mucho más personal porque tiene una interpretación más propia de nuestra mente. Entonces ahí va como esa interpretación. Era eso, instructora. Tenía esa duda porque hasta desde tengo entendido la guía está pidiendo un mapa. Es Una una infografía. infografía. Ya ahorita vamos Entonces, a hablar de ello. bueno, sí, instructora. Listo. La interpretación. Cuando nosotros hablamos de interpretación, estamos hablando de cómo nosotros estamos viendo esos signos, entendiendo o leyendo esos conectores, observando todos los diagramas y haciendo un registro mental de la información para poderlo organizar, interpretar, comprender, socializar, concluir. Todo lo que nosotros hagamos de interpretación nos va a ayudar tanto al conocimiento como a la habilidad mental de ser personas racionales, igualmente a tener una excelente comunicación, porque tenemos una buena interpretación tanto de lo que nos están diciendo como lo que nosotros estamos diciendo, porque recordemos que la interpretación no solamente va en la recepción de la información y interpretarla adecuadamente, sino que también va a entenderse que si yo sé cómo interpretar las cosas, sé cómo comunicarlas a las demás y que las demás personas lo interpreten como yo estoy necesitando que lo conozcan. Por eso es importante que cuando nosotros hablamos de la interpretación, estamos hablando de esa necesidad de entender la comunicación, es decir, cuál es la relación entre el contexto social, la cultura y el signo como tal. Cuando nosotros hablamos de que todos los contextos particulares tienen su interpretación, es real. ¿Por qué? Muchas personas no tienen la misma interpretación
por su cultura, por su contexto social. No tiene la misma interpretación de muchos objetos. Una persona que nunca ha tenido conocimientos, por ejemplo, del ambiente rural, estando dentro de la ruralidad, puede tener otra interpretación diferente. Puede ser más temeroso de muchas comunicaciones que recibe. Entonces, son interpretaciones tanto del contexto social como del contexto cultural. Y de eso nos ayuda a interpretar el discurso. Y es que para que nosotros tengamos un buen discurso necesitamos tener una buena lectura. Y la lectura va a ser una herramienta para el discurso. Espero que no haya sido tanto trabalenguas, pero es así. Cuando nosotros hablamos de hablar en público, que creo que es uno de los temores que más frecuentemente tenemos en la sociedad actual, comunicación con personas extrañas o frente a muchas personas, entonces vamos a necesitar tener un apoyo y ese apoyo es la lectura y adicional unas ayudas. Esas ayudas son aquellos esquemas de los cuales nosotros estuvimos hablando y que nos van a ayudar a interpretar y organizar la parte de la lectura para poder tener un mejor discurso. No sé si ustedes alcanzaron a tener en los colegios esas memofichas o esas fichitas pequeñitas en las cuales uno escribía cositas. Esas son las mejores ayudas, pero utilizando estos recursos, no escribiendo todo para leerlo, no, haciendo recursos de diagramas, de mapas, de esquemas, de flujogramas que nos guíen dentro de lo que nosotros vamos a hablar. Eso es importante. Por ahí alguien me abrió un micrófono, dime. No, instructora, lo que pasa es que me quedé sin internet. Fue un momentico y quedó prendido. Pero no era nada. Ok, Disculpen. perfecto. No, no te preocupes. Listo. Es cuando nosotros hablamos de leer, necesitamos utilizar adecuadamente la interpretación de los signos de puntuación. Pero antes de poder hacerlo, obviamente debemos saber escribir con esos signos de puntuación. ¿Por qué? Porque de allí llevamos a la argumentación, a la interpretación y obviamente una buena lectura nos da paso a un buen discurso. Entonces, recordemos que este proceso de leer, escribir, leer en voz alta o leer interpretativamente, tener ayudas gráficas para poder tener y crear un buen discurso. Son elementos fundamentales que debemos saber interpretar para poder llegar a hacer eso que nosotros queremos hacer. Dentro de lo que nosotros vamos a realizar, bueno, aquí yo les tenía un taller, pero viendo que no estamos sino dos, no sé si lo quieran de todas maneras hacer, porque es hacer una lectura de un material y hacer una pequeña exposición de 5 minutos. Entonces, vamos a hacerla rápidamente para que no perdamos como ese ritmo que estamos trabajando. Entonces, cuéntenme si pueden, si no están en el trabajo y si pueden participar en la actividad. Tanto Brian como Emilce. Yo sí puedo participar. Listo. ¿Y Brian? Creo que Brian no puede. Vale, Emilce. Entonces, vamos a hacerlo rápidamente para que podamos tener una buena como finalización de lo que queremos estructurar. Te voy a dar un pequeño texto, te voy a mostrar un pequeño texto a través de un enlace. ¿Tienes tu plataforma Territorio en abierta? Sí, instructora. Ok, entonces vas a leer el 2.1 de la material. Espérate, ya te muestro, porque te estoy hablando de algo que no estás viendo. Entonces, vamos, espérate, ¿dónde tengo yo acá? Una ventanita abierta, acá.
Ya estoy dentro de la ficha de ustedes. Entonces voy a ir al material, al contenido del curso. Ay, se me salió por tenerlo tanto tiempo abierto, ¿sí ves? Claro, desde que iniciamos, entonces lo tenía abierto. Listo, voy a ingresar a la ficha y en el contenido del curso vamos a ir al material de apoyo de nuestra fase 2, material de formación. Vamos a ir a buscar el que dice comunicación oral y escrita relacionando. Ese es el que estamos trabajando el día de hoy. De una vez aprovecho para que por favor revisen el material, miren, complementen, lean todo lo que hemos venido trabajando hoy para que lo puedan trabajar de una mejor manera. Vamos a ir acá donde dice iniciar curso. Vamos a ir al menú y en el menú quiero que leas este que dice discurso leído. De este 2.3, discurso leído, este. No, de la lectura del discurso, el 2.1, perdóname. El 2.1, Emilce. 2.1. Lee ese apartadito, dale una interpretación, que es lo que estamos hoy tratando de ejercitar, y me lo vas a resumir en algo muy concreto y conciso. ¿Listo? Bueno, listo. Ya me voy para la otra página, ¿vale? Listo. Entonces, mientras lees, yo estoy aquí pendiente. Vamos a utilizar, yo creo que unos 5 minutos de lectura. Listo, instructora. Bueno. Son 4 párrafos. Los estás viendo en pantalla. Son 4 párrafos. Sí, yo creo que 5 minuticos para que le hagas una interpretación. Listo, instructora. Ya voy para allá. Voy a traer agüita mientras tanto.
Ya lo leí, sí, ya lo leí. Te escucho, cuéntame. Bueno, cuéntanos, porque estamos aquí con Brian. Bueno. Bueno, el primer párrafo habla básicamente de los signos que si se saben utilizar adecuadamente, se entiende la escritura y la lectura. En el segundo párrafo habla ya de los hábitos de lectura, si se hacen por necesidad, por curiosidad, por interés, o si se hace por obligación, que es uno de los puntos que aparecen ahí. En el tercer tema, pues tiene que ver ya en el tercer párrafo ya tiene que ver cuando no se interiorizan los temas, ¿sí? Entonces el discurso no es adecuado porque el diálogo interno no es... Ay, caramba, disculpen eso. Tranquila. No se interioriza el tema, entonces hace que sea más difícil su estudio. Ya, mi amor, permítame un segundo, instructora. Tranquila, no te preocupes. Muy bien, Emilce. Esa es la idea. Y pues ante la necesidad de salir corriendo, no te preocupes. Sé que eso no puede dar espera. Eso no puede dar espera. Ven, mi amor, ven, que ya. Bueno, y en el otro párrafo era que el gusto por la lectura facilita mucho más la comprensión del tema y hace que esa persona busque lecturas por su cuenta, bibliotecas, vaya a revistas virtuales, bibliotecas virtuales, o sea, él mismo busca la información que quiere obtener porque le gusta leer. Y pues que el buen lector también se caracteriza por tener buen discurso, es novedoso, entretenido escucharlo. Entonces, básicamente, al relacionar todos los párrafos, habla de la importancia de los hábitos de lectura, de interiorizar lo que se lee y pues fomentar como el buen gusto por la lectura y del buen uso de los signos para dar un buen argumento a la hora de expresar lo que leyó, como el caso de ahorita que estoy un poquito enredada porque leí deprisa, pero básicamente eso es lo que leí. Muy bien, Emilce, muchas gracias por esa colaboración. Eso es lo que quería, mejor dicho, esa necesidad de buscar la lectura para poder complementar muchos otros elementos que son fundamentales dentro de nuestra comunicación y no solamente de nuestra comunicación, sino en este momento para poder dar continuidad, por ejemplo, a nuestro estudio, a nuestra formación virtual. Cuando nosotros empezamos a tener esa costumbre, esa idea de siempre estar pendiente de la lectura, de buscar información, vamos a tener mejores resultados de lo que nosotros estamos haciendo en nuestra formación, porque desafortunadamente la formación virtual pues depende mucho de nosotros como estudiantes, no tanto del instructor, sino del aprendiz, de la persona que está tomando en su poder, en su responsabilidad ese día a día donde va a estar. Si hoy no tuve sesión, voy a entrar a la plataforma, voy a leer, voy a mirar qué tengo que hacer. No tenemos una sola competencia, tenemos varias competencias. Entonces, eso es lo que nos va a permitir llegar a la finalidad. Y ya por último, para cerrar, hablando de cosas finales, vamos a hablar de la actividad y qué es lo que debemos desarrollar en ella. Para esta semana, en la actividad 3, debemos hacer una infografía que se llama Comunicación de la interpretación del entorno. Dice la actividad, para el desarrollo de esta actividad, seleccionaremos un tema noticioso global, el que ustedes quieran, que sea relevante en este momento, que sea importante para ustedes y que sea fácil de tener información. De este mismo, tener en cuenta que es importante saber y demostrar, no, sino interpretar. Entonces, es investigar, ver, reconocer, uy, ese cielo de hoy está divino. Y saberlo interpretar. Vamos a ir entonces a hacer investigación de diferentes fuentes noticiosas que sean confiables, obviamente, que sean realistas. Medios de comunicación,
a los cuales podemos tener información directa o indirecta de lo que ha venido sucediendo, de la temática que ustedes quieren interpretar y que quieren. Perdón, pero es que ese cielo está hermoso. Voy a tomarle una foto. Ay, yo se las muestro, les juro que se las muestro. Es que vale la pena. Mientras toma la foto, instructora, yo me he encontrado con un bache muy grande porque yo venía acostumbrada a los libros, al libro, a pasar la hoja, y usted se concentra solo en eso. Pero en internet es mucho más complicado porque saltó el pop. Ingrese este link y esto parece más interesante que este y este parece más interesante. Cuando se da uno cuenta, ni siquiera está leyendo lo que empezó leyendo. Entonces yo uso la estrategia de expandir, o sea, de que solo me presente en el computador eso que estoy leyendo, nada más. Y es una estrategia que me ha funcionado. Es una buena estrategia porque le pones mucha atención. Miren la foto. Ay, no se ve tanto. ¡Wow! Así está mi atardecer hoy. Está hermosísimo. Y eso que la foto no le hace honor a lo lindo que está ese cielo. A lo Casi maravilloso del cielo y de Dios y sus grandes cosas. Está hermosísimo. Interiorizarlo, respirar profundo y gracias. Está muy lindo, está precioso. Sí, de verdad que sí. Vamos a ver. Bueno, entonces lo que tú dices es cierto, supremamente importante. Tratemos entonces de buscar la mejor estrategia que se nos acomode para poder hacer esa investigación y poder como establecer esas posibilidades infinitas, pero sabiéndolas utilizar, porque es que nosotros también tenemos demasiada información, pero eso nos va abrumando, que es de pronto lo que te puede suceder, nos puede abrumar de tal manera que nos llega a confundir. Y pues no es el objetivo es tener claridad y llegar a una buena conclusión y no tener la confusión. Ahí se las compartí en el chat para que la puedan ver mejor. Entonces, luego de tener toda esa investigación, vamos a ir a utilizar de pronto una de esas herramientas gráficas que nos pueden ayudar a consolidar y a organizar lo que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque es que lo que vamos a hacer no es una escritura. Ojo, no es una escritura. Lo que nosotros vamos a hacer es una infografía. Ya les voy a decir qué es una infografía y en dónde la pueden hacer. Con toda esa información, entonces, que también deben tomar evidencia visual porque la infografía es mucho más de imagen que de texto. Entonces, es importante que tengan en cuenta eso. Entonces, primero, identifiquen ese tema al cual van a hacerle la investigación. Entiendan, investiguen, miren la situación y registren esa información teniendo también imágenes, estructurando obviamente lo que nosotros vamos a querer decir como un escrito, pero también apoyado en imágenes que son supremamente importantes. Recuerden que en la escritura que ustedes van a desarrollar dentro de la infografía, es importante que tengan en cuenta signos de puntuación, ortografía, conectores, diagramas, lo que ustedes necesiten para poder realizar esta organización temática que vamos a interpretar en una infografía. ¿Qué deben entregar? Una infografía. ¿En qué formato? En un documento PDF de una página. ¿Dónde la van a entregar? En el espacio que se llama Infografía Comunicación de la Interpretación del Entorno. ¿Pero qué es una infografía? Una infografía es una colección de imágenes, datos o visualizaciones gráficas que están acompañadas de textos sencillos que resumen parte del tema que estamos dando a conocer en cada una de las imágenes. Aquí en estas imágenes ven diferentes ejemplos, 3 ejemplos de infografía. Una característica fundamental de la infografía es que es una sola hoja. Puede ser muy larga, como en el caso de esta, de la primera. Puede ser larguísima, pero es una sola hoja. Esa es la característica principal de una infografía. ¿Qué tiene? ¿Cuál es la siguiente característica
indispensable que tenga gráficas, dibujos, imágenes que acompañen el texto que ustedes están dando a conocer. ¿Cómo podemos hacerla? Primero, definamos qué es lo que vamos a hacer con esa infografía. ¿Cuál es el objetivo de la infografía? Segundo, vamos a recolectar todos los datos, tanto textuales con los cuales vamos a hacer el resumen, como las fotografías, las imágenes que necesitamos para que se entienda el tema. Tercero, todos estos elementos gráficos los vamos a organizar teniendo en cuenta el texto. Vamos a tener gráficos, vamos a tener todo lo que es la parte visual. Cuarto, elegir un diseño adecuado que tenga que ver con mi tema. Quinto, darle estilo y armar nuestra infografía. Ese sería como el paso a paso de cómo hacerla. Pero ahora vamos a decir, bueno, ¿y en dónde las podemos hacer? Hay muchísimas apps y de ellas les voy a mostrar todas estas que son gratuitas, que tienen facilidad gratuita para que ustedes puedan desarrollar la actividad fácilmente, porque aquí también van a encontrar imágenes que le pueden apoyar, así como también pueden traer de recortes de la investigación que hagan, de donde traigan, sin ningún inconveniente. Voy a compartirles las páginas, voy a pasarles los enlaces y voy a mostrarles aquí. A ver, ¿dónde tengo yo esto? Acá. Vamos a abrir la ventana de internet por acá. Listo. La primera que les estoy mostrando se llama Infogram. Es una página de... ¡Uy! Es grandísimo ese enlace. Ok. Donde pueden tener infografías. Deben crear un usuario y allí tienen la posibilidad de crear infografías de manera gratuita. Obvio, por favor. Recuerden que todos tienen la parte gratuita y la parte de pago, entonces siempre hagámoslo en los diseños y en las plantillas gratuitas. El siguiente es Isli. Y no se fue ya. Que nos va a permitir también desarrollar infografías gráficas interesantes. Esta me parece muy chévere. También tienen que crear un usuario para poder... generar una infografía, pero también tienen plantillas gratuitas y plantillas de pago. Por favor, plantillas gratuitas para que no tengan ningún inconveniente al momento de descargar ya su infografía. Pixelchart, que es otra que también les ayuda a la generación de infografías, diseños. Y por último, la más, bueno, tengo otra. Antepenúltimo, Canva, que creo que es la más conocida y utilizada por la mayoría de las personas. Y por último, esta que se llama Benjayesh, que es una de las que más me parecen chéveres, de las que más utilizo porque me parece interesante y que también deben crear un usuario, pero ya con ello pueden tener acceso a plantillas gratuitas. Entonces, ¿qué es una infografía? Es la interpretación gráfica de una temática acompañada de texto sencillo para poder generar un entendimiento más global, más interesante de lo que es el tema. Miren, aquí tenemos varios ejemplos, varias plantillas. Por favor, no escojan las que dicen premium porque no se las va a dejar trabajar. Escojan las que no tienen letrerito porque les va a permitir trabajar en ellas. Igualmente aquí vamos a ver infografías. Aquí que es una infografía, mire qué chévere este tema. Aquí nos dice cómo se hace. Léanlo antes de, y aquí también hay ejemplos muy sencillos, muy bonitos, que nos van a ayudar a entender qué es la infografía. Aquí tenemos otra página para poderla trabajar. Yo voy devolviéndome en todo lo que estamos viendo de las pantallas, de las plataformas. Unas están en inglés, otras en español. Váyanse por la que más les guste, por la que más les interese, por la que más se les facilite, sin ningún inconveniente. No sé si de pronto hay alguna duda o pregunta.
No, a mí me pasó con un diagrama de flujo que la instructora nos sugirió unas páginas y ya lo teníamos hecho y Sí, no lo dejó descargar, no lo dejó guardar, no le que tocaba pagar y ya había perdido muchas horas en eso. Y me fui para otro de los enlaces que nos sugirió y me pasó lo exactamente lo. mismo. Terminé haciéndolo en Word con lineecitas Ah, y que es como la que más consejo conozco cuando y ya. les pase Sí. eso, miren, recuerden que ustedes tienen en sus teclados algo que se llama impresión de pantalla o pantallazo. Tómenle un pantallazo y no pierdan el trabajo. Genérenlo como imagen, péguenlo en un documento, preséntenlo bien bonito y le explican a la instructora qué fue lo que sucedió para que no pierdan todo el trabajo. Si les Sí, llega a a la pasar con mi interacción. infografía, hacen eso, por favor. Bueno, muchas gracias. Vale, Lina. No caí en cuenta, de verdad, ese día. Yo como lo quedaba chiquitico, como que, ay, no, y no, Pues perdí a mucho veces, tiempo en eso. claro, yo sé Pero que de esos sí, errores se aprende. se aprende mucho, pero mira que hay la posibilidad de que tú vas colocándole en esos de, sobre todo esos de diagramas, que tú le vas colocando como zoom a donde vas trabajando. Entonces le puedes ir tomando pantallazos y la puedes ir armando después en el Word o la vas armando por pedazos y le vas explicando cosa por cosa en el diagrama para no perder, porque yo sé que eso tiene bastante trabajo. Y uno le da toda la dedicación y que le quede bonito y que le cuadre y que no sé qué, y el colorcito y bla, bla, bla. Entonces ya saben. Muy buen consejo, instructora. Muchas gracias. Vale, con Gracias. mucho. Vale. Listo. Entonces, eso es, chicos. Eso es lo que vamos a hacer esta semana. Y quiero que se me preparen para la próxima semana. La próxima semana ya en el horario normal nos vamos a ver. ¿Por qué? Porque la próxima semana vamos a hablar de una temática muy chévere, muy interesante, que para mí ha debido ser la primera. Y es cómo debemos hacer muchas entregas de muchos documentos, cuáles son las normas APA, cuáles son las normas para entregar documentos, cómo se hace una carta, esas cosas que son tan fundamentales en la actualidad. Entonces, recuerden, dentro de 8 días vamos a trabajar algo que a mí me gusta mucho, no porque sea muy divertido, sino porque es muy importante en el día a día de todos nosotros. Listo, chicos. Brian me está escribiendo algo. Vamos a ver si tiene alguna duda, alguna pregunta o algún comentario. Mire que sí le quedó hermosa la foto, instructora. Quedó bien Ay, lindo, linda. ese cielo está hermoso y todavía, si vieras que ahora está, la parte donde está bien grisa allá en la foto, está como entre azul, azul y negro, y lo que está bien contra la montañita está bien naranjada, anaranjadito así contra el bordecito de la montaña, está hermoso. Con muchísimo gusto, Brian. Listo, perfecto. Bueno, queridos, entonces agradezco mucho el que hayan estado conectados conmigo. Las personas que no estuvieron y que van a revisar la grabación, por favor, complementen con la lectura del material, igual quienes están conectados. Estaré atento si tienen alguna duda, díganle a la profesora Natalia que me transmita la duda o la inquietud que ustedes tengan y con muchísimo gusto les diré o les colaboraré en lo que más pueda. Recuerden que la infografía está para trabajar y entrega ideal al día 22 de julio, es decir, a este domingo. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias. Infinitas gracias, feliz noche, Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien, cuídense. Feliz noche, instructora. Dios la bendiga. Feliz fin de semana. Amén. Muchas gracias. Dios la Que bendiga. estén Chao, muy bien. compañero. Chao, chao, chicos.